Llega a ustedes a través de Horizonte, Entre Tanto y Nada, un programa para evangelizar y tocar los tópicos e inquietudes de la vida cristiana. Saludos amigos, qué bueno, qué privilegio magnífico tenernos otra vez juntos para compartir en este espacio Entre Tanto y Nada. Muchísimas gracias por hacernos el gran favor de su sintonía. Yo soy Félix Rijo. Yo soy Ángel Ramírez, compartiendo con ustedes Entre Tanto y Nada. Félix. Gracias, Ángel. Mira, ¿cómo te fue primero antes de Muy bien, gracias a Dios. esta semana? ¿A ti cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Yo creo que siempre que nosotros tenemos la oportunidad de compartir, aunque sea en estas situaciones, y de involucrarnos muchísimo en ciertas actividades dentro de lo posible, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, todo muy bien. Gracias a Dios. Lo primordial es sobre todo tener salud y mantenerse tranquilo y en fe. O sea, que eso no Exactamente. Exhortarle a la gente que se cuide mucho, que mantenga las precauciones y sobre todo que se mantenga en casa y si no es necesario salir. Eso es una parte importante. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios, Ángel. ¿Qué te parece? Por supuesto, me parece muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites esta oportunidad, por permitirnos esta oportunidad de comunicarnos contigo, de sentirte cerca de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Cuídanos, guárdanos, y permite que en nuestra vida se cumpla tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos habla día a día de distintas maneras. Hoy, nuestro invitado le presta su voz para que el Señor nos hable a través de su encuentro. Desde muy joven comencé a asistir a la iglesia porque sentía como que algo me llamaba. Me gustaba ir a las misas en la parroquia San Pedro Apóstol, hoy Catedral San Pedro Apóstol, y siempre me gustaba ir los domingos en la tarde, en la noche. Más luego, cuando conocí a la que es hoy mi esposa, me fui integrando a la comunidad de San José Obrero, en San Pedro de Macorís. Esta integración me llevó a un curso que impartía el padre Julio Silla, donde tuve la oportunidad de acercarme y conocer a ese maravilloso ser llamado Julio Sillas Navarro, que vino a aportar grandes cosas a lo que es mi vida cristiana. Durante mi vida en San José fui tomándole más amor a las cosas de la iglesia, fui interesándome más y más e integrándome. Luego de casado, cuando llegamos a la primera misa a donde me mudé, en el Ingenio Santa Fe, parroquia Cristo Redentor, nos entregaron inmediatamente la pastoral familiar y empezamos a trabajar en esa área de la pastoral familiar. Le hablo de 1993. A finales del 93, diciembre del 93 nos casamos. Fuimos a la primera misa como dos domingos después. Y ya en enero del 94 comenzábamos las labores en la pastoral de familia durante un buen tiempo. Más luego fui llamado al servicio como para la escuela de ministerios laicales, donde duré 2 años preparándome, y ya el primer año fui encargado de la comunidad Nuestra Señora de la Altagracia de la parroquia Cristo Redentor, llamado el sector 4. En el 2000 terminamos e inmediatamente después nos hicieron
ministro animador de comunidades cristianas, cargo que desempeñé mientras estuve viviendo en San Pedro de Macorís, en el Ingenio Santa Fe, parroquia Cristo Redentor. Más luego, en 2004, conseguí trabajo en Central Romana, pero duré 2 años y algo viajando, y esto limitó un poco mi vida eclesial, pero siempre que podía asistía, y cuando estaba de vacaciones, cuando en la noche, cuando llegaba, a veces salía yo tenía un motorcito y cogía de la parada de donde yo dejaba el motor para la comunidad, que era mi responsabilidad. O sea que siempre me mantuve activo. Cuando llego a La Romana, que nos mudamos en el 2006, me dije para sí mismo, bueno, ahora voy a ser un cristiano de banco. Esto que solo son espectadores. Pero el Señor tenía otros planes conmigo. El Señor envió a el sacerdote, el padre Javier Alonso de los Escolapios, y me dijo que necesitaba a alguien que se encargara de la comunidad de Caleta, Santa Paula Montal, y me encargó esa misión, la cual he desempeñado hasta hoy, 2007, 2008 por ahí. Yo duré un tiempito antes de integrarme, hasta que el padre vino en el 2007, y a partir de ahí empecé esta nueva misión con una nueva comunidad, ya no una comunidad diocesana como estaba acostumbrado, sino ya una comunidad de las escuelas pías, donde comenzó un nuevo proceso en mi vida, que ya que no teníamos conocimiento de lo que era esto de las escuelas pías, ni oíamos, quizás oímos hablar de San José de Calasanz. Y en las escuelas pías hay un apartado que se llaman las fraternidades escolapias. Entonces ellos forman un grupo de espiritualidad calasancia que formó una doctora llamada Beatriz Tomás, que vino como voluntaria al país a trabajar unos años, y nos invitó a esto, y formamos parte de la comunidad calasancia, ese grupo de espiritualidad calasancia, y más tarde, 2 años después, formamos parte de lo que es la fraternidad escolapia de las escuelas pías. Estamos maravillosamente encantados con este proyecto, estamos activos ahí y tratando de aportar de nuestras posibilidades en esta nueva misión, en este nuevo rol que estamos cumpliendo dentro de la Iglesia Católica. Mi nombre es César Alfredo de los Santos Álvarez, y este ha sido mi encuentro. Continuamos, amigos, entre tanto y nada, compartiendo con nuestro invitado César. Ya hemos escuchado su encuentro, vamos a conocerlo un poco más. Félix. Así es, primero muchas gracias por acudir a nuestro llamado, porque siempre es importante tener para conocimiento no solo de nosotros que estamos aquí presentes, sino para conocimiento de toda la comunidad, testimonios de esa categoría que sirven, por supuesto, de inspiración puede ser para otras personas que no han recibido ese llamado y ese encuentro con el Señor. Usted dijo en su testimonio que su vida eclesial realmente comenzó con fuerza al momento de usted
contraer matrimonio con su actual esposa, ¿no? Positivo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue esa influencia de su esposa para que usted se integrara de la forma que lo ha hecho? Bueno, mi esposa siempre ha sido clara. Y desde el principio, cuando ya formalizamos el compromiso, ella me dijo que ella no se casaba si no era por la iglesia. Su esposa Mayra. Mi esposa Mayra. Ella me dijo que ella ha tenido una vida de iglesia desde que nació prácticamente. Sí. Y que eso le gustaría mantenerlo por toda su vida. Entonces yo acepté el reto, como dicen, y ya tenía cierta relación con la iglesia, como les dije, Sí. y lo que hice fue afianzar más esa relación y meterme más en lleno dentro de la iglesia. Usted no era una persona ajena a la iglesia, definitivamente. No, Usted ya conocía más o menos lo conocía bien el sistema, pero cuando se integró de lleno con su esposa, entonces ahí resurgió todo. exacto. Bajó raya fue, así es que se dice. Y al momento de contraer matrimonio, ¿usted se imaginó tal vez o pensó que iba a estar aún a este tiempo tan comprometido con las labores de la iglesia? ¿O lo veía tal vez como una utopía? Creo que sí, porque las cosas vinieron llegando poco a poco. Yo sé que al principio no faltaron quien se acercó y me dijo, ¿y tú te vas a casar por la iglesia? ¿Y tú te vas a casar con él? O sea, siempre hay gente que piensa que las cosas son como difíciles o imposibles. Pero yo creo que ese era uno de mis sueños escondidos, casarme por la iglesia. Fue una experiencia maravillosa. Qué buen término ese. Sueños escondidos. Sí, hay sueños que tú tienes que tú no lo sabes, Sí. pero que tú lo disfrutas cuando Sí. lo haces. Entonces eso pasó conmigo, ese sueño, ese matrimonio yo lo disfruté y lo estoy disfrutando todavía, claro está. Son 27 años y sumando que estamos ahí Qué bueno. en esta relación. Y ha sido tan fructífero que hemos podido ver todo lo bueno que ha salido de un matrimonio a través de sus hijos, Exacto. a través de la descendencia que ustedes le han y del grupo de personas de valor que ustedes le han entregado a la sociedad. Entonces, eso es sumamente importante. Ángel, creo que el invitado de hoy tiene mucho más para nosotros, así que en breve vamos a estar conversando un tema muy, muy, muy importante que espero que la gente que está ahí, desde cualquier parte del mundo, se mantenga pendiente. Bien. Excelente, Félix, me parece muy bien. Vamos a ir un poco más allá con él. Así es. Venimos. La vida desde el altar. ¿Inquietudes con respecto a vivencias de la fe? Aquí respondemos tus interrogantes, lo creas o no. Continuamos, amigos, entre tanto y nada. Vamos ahora a la sección Lo creas o no, con un tema muy interesante, Félix. Así es. El tema de hoy, como tenemos un invitado al que le vamos a sacar mucha información, el tema de hoy se llama La vida desde el altar. La vida desde el altar. Así es, hermano. Y vamos a enfocarla directamente a la vida del ministro que comparte con nosotros en este momento. La función del ministro o animador de asamblea. ¿Cómo es el asunto? Bueno, el ministro, animador de comunidades cristianas, tiene entre sus deberes el seguimiento de la animación como tal de una comunidad que se le entrega. Un sector, porque ustedes saben que la iglesia está sectorizada. Sí. Y básicamente eso. Yo estoy encargado de la comunidad de Caleta, que comprende la capilla Santa Paula Montal. Perfecto. El término correcto es ministro extraordinario de la comunión. No, el ministro extraordinario de la comunión es aquel que se encarga de llevarle Sí. la comunión a los enfermos. Ok. Esa es la función del ministro, por eso le dice extraordinario, que es Sí. fuera de lo ordinario, Sí. llevar la comunión a los enfermos y a los envejecientes a sus Porque hogares. lo ordinario son los diáconos, sacerdotes y Exacto. demás, ¿no? Sí, lo que se hace en la misa. Esa parte no le corresponde a usted como tal. Sí está dentro de
de los parámetros. Dentro de los, sí, dentro de los quehaceres del ministerio. Sí, pero no exactamente es lo primordial. No, exacto, no es lo primordial, pero sí está dentro de las funciones. Ok. ¿Alguna diferencia entre, porque veo que al exponer la respuesta, cuando le preguntamos, hace una pequeña diferencia entre animador y ministro? Sí, ¿Hay porque, alguna diferencia entre los dos? Puedes tener un ministerio y no ser encargado, animador de una comunidad. O sea, tú puedes tener un ministro, hacer el acolitado y estas otras cosas dentro solamente del altar. Pero ya cuando tú eres un ministro que tiene otras responsabilidades, como yo, no solo es la vida en el altar, sino también está el seguimiento y la animación de la comunidad cristiana que se te entrega. O sea que el animador particularmente se encarga también de darle seguimiento a las comunidades fuera. Exacto. ¿Quién le asigna esa responsabilidad? El sacerdote. El sacerdote encargado de la parroquia De la- le asigna el esa párroco. responsabilidad. A eso iba. ¿Y los requisitos que ve el sacerdote en una persona, cuáles son? Bueno, tiene que ser un cristiano Comprometido. casado, preferiblemente, casado por la iglesia, preferiblemente, ¿Por qué? tener ya una edad de 30 y algo años, creo que está dentro de los requisitos. Y el estar, usted dijo algo muy importante, preferiblemente casado. Sí, Perfecto. porque cuando se te entrega, o eres casado, o eres ya una persona, un religioso. Sí. Que no es, o sea, que no es, si eres soltero, no conozco casos de ministros En esa categoría. en esa categoría, Perfecto. que sean solteros Y ya, y ya. pero preferiblemente casados por la iglesia, por Exacto, supuesto. Sí. Y, don César, ¿usted cuánto tiempo tiene como ministro? Como ministro, oficialmente tengo ya 20 años. 20 años de muchas experiencias, me imagino. Sí, comenzamos, como le dije anteriormente, en San Pedro de Macorís. En el 98 inicié el curso de ministro animador de comunidad, de 2 años, y en el 2000 fue instituido por nuestro obispo, Monseñor Osorio, que en ese tiempo era el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. ¿Algún tipo de preparación, me imagino que usted tuvo para ser integrado en el ordinario, en el ministro ordinario? Claro, le dije que tuvimos 2 años de un curso que tiene una duración de 2 años. ¿Quién imparte esos cursos? ¿Cómo es la preparación? Bueno, allá en ese tiempo lo impartían las monjas que están en el Colegio San Benito con ayuda de unos sacerdotes, los sacerdotes de la zona. Pero se imparte particularmente desde la diócesis del obispo, ¿verdad? Sí, diocesano. Al momento de usted venir a la Romana, hablábamos de que usted vivía, ¿cómo se hace entonces ese cambio y usted se integra al trabajo comunitario aquí? Cuando nos mudamos de la diócesis de San Pedro me dieron una carta y entonces el sacerdote habló con el obispo de aquí, le enseñó la carta y le dijo, no, ponlo a hacer lo mismo que él hacía allá. Y ya. Así de simple. Y ya, ponlo a eso. Entonces, Pero, Ponlo a trabajar. ponlo a trabajar, exactamente. 20 años como ministro y particularmente animando en una comunidad, ese Exacto. mismo tiempo, ¿verdad? Más, porque yo empecé desde que tenía 1 año en la escuela, con la responsabilidad ya de una comunidad asignada sí. a su responsabilidad. Exacto. Okay. Yo tenía 1 año en la escuela y de una vez nos entregaron allá en nuestra parroquia Cristo Redentor. A cada ministro se le entregó, se sectorizaron en ese tiempo, ya estoy hablando del 99 por ahí, fue que se empezó la sectorización. A mí me tocó el sector 4, éramos 4 ministros, y a mí me tocó el sector 4. Sectorización nos referimos, disculpe don César, a la división que se a la hizo. división que se hace en una área parroquial. Muy bien. Un Se territorio divide en parroquial. sectores. Por ejemplo, en un barrio tú puedes tener hasta 2 y 3 sectores. Claro. Depende. Exacto, depende del tamaño. Depende. El ministro como tal,
puede administrar algún tipo algún sacramento? No. Ni por institución tampoco de un sacerdote. Bueno, yo creo que el único sacramento que podría administrar el ministro es el bautismo en caso de muerte. En un caso muy escaso. Exacto, en un caso de emergencia. En ¿no? un De caso emergencia, de extraordinario. emergencia, sí. Exacto. Pero bien. no estamos autorizados para aportar ningún ministerio. Entonces, César, experiencias. Me imagino que en estos 20 años han habido cantidad. Pero la experiencia más difícil como ministro, ¿la recuerda? Como ministro, Sí, o o ya integrado. ¿no? Aquí en La Romana, Sí. cuando llegamos a la comunidad de Santa Paula Montal, Caleta, ese. sí tuvimos resistencia de algunas de las personas Siempre pasa. del área. Pero tal como decimos siempre, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así es. Y nosotros no estábamos ahí por motu propio, Ujú. por gusto, porque quisimos, sino porque nos fuimos llamados al servicio y estábamos cumpliendo con él. ¿Ustedes como ministros pueden celebrar la palabra? Sí, como señor. los Sí. diáconos. No igual, porque hay algunas cosas que el ministro no debe decir, por ejemplo, como el Señor esté con ustedes, Sí. y echar la bendición, Claro. porque no estamos autorizados para eso. Sino, pero se hace la celebración. Se puede celebrar la palabra. Sí, y según en el caso de la homilía, se comparte la palabra. Pide la colaboración de algunos de los presentes. De los presentes de la asamblea. Exacto, y luego hace una conclusión. Ok. Usted sabe que la gente a veces ve la procesión de entrada, la procesión litúrgica, y entiende que son diáconos todos. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el ministro, que es lo que usted ejerce, y el diácono? Bueno, una visible está, el diácono tiene la estola usada al estilo presidente, pero del lado contrario. Ok. Los ministros no llevan estola. No, Ahí simplemente te puede el distinguirlo fácilmente. Estamos hablando de que el ministro es solamente el Con alba con el alba y el cíngulo. y el símbolo blanco, vestido de blanco. Inmediatamente se colocan. La estola La es porque es estola diácono. es porque es se la ponen diácono. cruzada. Ese es para distinguir también entre el sacerdote y el diácono. Sí, claro. El uso de la estola, el sacerdote la tiene en el cuello, ¿verdad? Sí. Hacia abajo. Y Y luego los encima, diáconos la tienen cruzada. el sacerdote, obviamente por encima de la estola me parece que va la casulla. La casulla, sí. Sí, también el diácono está autorizado a ponerse la exactamente. casulla también. Lo único que son. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Don César, ahora mismo en su comunidad, usted es parte de la comunidad Escolapia. ¿Cuántos ministros, aparte de usted, tienen allá? En nuestra parroquia habemos 3. Nuestra parroquia San José de Calazán. ¿Hay una Por ahí. capilla en la comunidad que usted tiene a su cargo? Sí, que anima? hay 2 capillas. Hay 2 capillas que Sí. están bajo su responsabilidad. No, bajo mi responsabilidad está Santa Paula Montal, la de Caleta. Ok. Piliel se encarga de Buen Pastor, que es en el residencial Romana. Ujú. Y está la parroquia. El ministro que está ahí es bienvenido. Y en este caso, entonces, ¿cómo sería la dinámica con relación a la capilla? ¿Usted se reúne con la gente, celebran la palabra cada cierto tiempo? cómo es el- Bueno, cómo es el antes de la pandemia. Sí. Sí, porque está complicado. Sí. Hay que hablar antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, Sí. nosotros teníamos 2 celebraciones a la semana. Jueves y sábados, que era la misa dominical, se hacía el sábado en la tarde. A las 5 de la tarde teníamos misa. Y los jueves, desde las 6 hasta las 8, celebración un jueves y el otro una adoración al Santísimo. Ok. Me gustó esa parte con el tema de la pandemia, ya que está tan complicado con este tema, no solo aquí en La Romana, sino a nivel mundial. ¿Cómo esa comunidad usted ha podido mantenerla viva para que no se enfríe, como decimos de manera coloquial? Bueno, Porque está complicado, don César. no, bien complicado. Complicado. Allá no se está haciendo, ya después de la pandemia no se ha hecho más celebraciones en la capilla. Peligro. Todavía no lo han autorizado. Lo que sí tenemos es ya en la parroquia una misa
en la mañana, hay adoración al Santísimo un par de horas el jueves. Nosotros, tan pronto vino esto de la pandemia, creamos un grupo de WhatsApp, un chat, y por ahí mandamos una reflexión diaria con la lectura de la palabra y todas las comunicaciones, invitaciones a misa y eso, para que los que puedan trasladarse a la parroquia aprovechen el horario de la misa. Usted como trabaja en esa zona, pero me imagino que si en algún momento el sacerdote solicita su servicio para otro lugar o para un lugar específico, una misión especial, ¿usted tiene la responsabilidad de quedarse en ese lugar donde tiene asignado o también puede acudir en obediencia a lo que diga? Uno se debe a la obediencia. Y por ejemplo, en mi caso, son nómadas ustedes. Antes de la pandemia yo estaba asistiendo a la comunidad de Santa María, ahí en Cumayasa. Estaba asistiendo celebrando un domingo al mes. Y también fui un tiempito ahí a Cucama, a una capilla que hay ahí, un domingo al mes estaba yendo. Me cambiaron, estuve un tiempo ahí y también en la parroquia San Eduardo estuve un tiempo celebrando todos los martes últimos de cada mes. Con relación entonces a la exposición del Santísimo, usted me habla de que los jueves en su capilla tienen la adoración del Santísimo Sacramento del altar. Sí. La pregunta es, ¿usted como ministro puede exponer el Santísimo? Sí. Aparte de colaborar en el altar, impartiendo la comunión y preparando todo, sí, todo de arriba. Tenemos la autorización. Sí. Okay. ¿Cómo es esa dinámica entonces de preparación antes de la Eucaristía? Bueno, siempre antes de la Eucaristía se nos enseña que debemos prepararnos con el estudio de la lectura y todo esto, para no ir a improvisar. Sí. Preparar la lectura, aunque como uno dice, a veces tú preparas una cosa y el Señor dice otra. Sí. Y muchas veces tú preparas una lectura y me voy a ir por aquí, pero cuando tú estás en el altar y que ya estás exponiendo, te salen un par de te cosas salen más. Otras cosas y el ahí. Señor se adueña del escenario y que eso es maravilloso. Eso tú dices lo que Él quiere que diga, no lo que tú quieres decir. Eso ha pasado Eso muchísimo. me ha pasado muchísimas veces. Yo me imagino. Y más con las experiencias, porque después de tanto tiempo escudriñando los textos, aprendiendo, leyendo, pues obviamente uno tiene otro tipo de criterio frente a las lecturas y por supuesto frente a una opinión. Exacto. Entonces yo creo que es sumamente importante eso. El tema básico sobre los ministros, a mí me interesa muchísimo eso, porque fuera del aire, o sea, detrás de los micrófonos, como estamos ahora, estamos hablando, Ángel y yo, que había una característica histórica dentro de la institución del ministro, que se remonta exactamente aquí a la época trujillista de la tiranía, porque había una poca cantidad, si me corriges, Ángel, Sí. había una poca cantidad de sacerdotes, entonces se tuvo que involucrar a laicos comprometidos como usted para poder darle soporte a la iglesia en ese momento que estaba pasando por una complicación, por esa poca cantidad de personas. La pregunta es, ¿sigue pasando eso? Sí, cada día se hace más necesario que los laicos nos integremos más al servicio de la iglesia desde el altar, porque como es bien sabido, hay escasez de sacerdotes, sí. Hay escasez de de todos los ministerios, hacen falta. O sea, Entonces, usted nos dice también que hay una escasez de ministros. Sí, hay escasez de ministros. Hay muchos hombres que temen acudir al ministerio. Ya se escudan en el trabajo, se escudan en otras cosas. Por ejemplo, recuerdo que cuando fui llamado a la escuela de diácono por primera vez, Sí. Alguien le dijo a mi esposa que no me dejara porque yo era muy joven, ¿Cómo? 30 y pico de años, y ¿cómo va a ser? Pero
en esa primera vez nosotros acudimos, no pudimos seguir por motivo de trabajo y cosas y de traslado. Ahí vino esto de venir hacia aquí a La Romana y todo esto. Porque ya ahí vamos, usted está estudiando actualmente, ¿no? Sí. Para Sí. diácono. Y la data desde hace mucho tiempo, entonces, porque usted me está hablando que usted vino aquí como en el 2006. Exacto. Entonces hace tiempo que usted está en eso. Sí, fui llamado principalmente en el 2003. 2003. 2003. Sí. Empecé a la escuela. Eso fue uno de los primeros grupos de la diócesis de San Pedro. Uh-huh. Y como allá no teníamos la estructura, Sí. teníamos que trasladarnos a San Francisco de Macorís. No me diga. A la diócesis de San Francisco de Macorís. Ya lo hacíamos interno allá un fin de semana al mes. Okay. Yo pude acudir a 2 encuentros, nada más. Yo tuve que irme a Barahona a trabajar. Y luego de Barahona Don César, la busqué vine el peso. para acá. Claro, una el familia peso. numerosa, son 5 muchachos. Y, Más un sobrino. A un sobrino. Bueno. y hablando mucho. particularmente del ministro, ¿tiene algún significado la vestimenta, por ejemplo, que utilizan los ministros, que es naturalmente un alba blanca y un símbolo blanco? Para las personas que no manejan el término de símbolo, estamos hablando De esta pequeña cuerda, se podría de decir, esta pequeña cuerda, que se por atan en la decirlo. cintura. Sí, atrás de la Exactamente. cintura. Sí, claro, todo en la iglesia tiene su significado. O sea, que el color blanco es el color de la pureza. Sí. Entonces, por eso el ministro se reviste de blanco En toda ocasión. en toda ocasión. Porque ya en el tema del sacerdote y del diácono. Sí, ya en el tema sacerdote y los diáconos, ustedes saben que va Hay una de pequeña acuerdo al diferencia de tiempo- acuerdo al al tiempo. De acuerdo al tiempo litúrgico. que esté viviendo. Así es. Y me gustó la parte del diácono, Ángel, si me lo permites. La experiencia la experiencia que ha tenido en su camino hacia el diaconado. ¿Cómo ha sido? Que está ya en Al proceso. principio, sí, al principio era un poco incómoda porque teníamos que viajar de San Pedro de Macorís a San Francisco. Está fuerte. Pero también es una experiencia bonita porque tú te vas a otra diócesis, conoces nueva gente y eso. Aquí comenzamos en la escuela en el Monte Santa María, y donde tuvimos alrededor de 1 o 2 años. Sí. Ya este último año lo terminamos porque la escuela allá en el Monte Santa María tuvo unos problemas con el agua y otros asuntos. Entonces se decidió trasladarla aquí a La Romana, y entonces ya el último año lo hemos hecho aquí. Muy bien. 20 años como ministro, una cantidad de experiencias acumuladas, ya en camino hacia el diaconado. Una experiencia bonita que usted recuerda. Es bonito cuando tú llegas a una comunidad, ves que todavía a pasar el tiempo las cosas se mantienen. Por ejemplo, nosotros salimos de una comunidad que comenzamos a levantar, porque cuando en San Pedro se hicieron 2 sectores, yo fui el primer ministro que tuvo esa comunidad. Ah, sí. Pude levantar una enramada, conseguimos un solar prestado ahí, hicimos enramada. Se la buscó, como exacto, dicen aquí. sí. Para hacer la capilla. Para hacer una capilla. Y todo eso, y tuviste que tú te fuiste de ahí cuando tú regresas. El mismo cariño. Por ejemplo, me invitaron a compartir un 21 de enero, Sí. porque el sector se llama Nuestra Señora de la Altagracia, a celebrar una patronal allá y a compartir un poco con ellos, y vemos que la comunidad ha crecido y que se mantiene viva todavía. Eso Se agradece. deja una satisfacción buena en uno, ¿no? Como de haber cumplido. Fíjese que hay un tema con una persona que desgraciadamente ya falleció, que fue ministro. Su familia es de aquí, de esta ciudad, pero por supuesto, él se tuvo que trasladar a la frontera, porque él quería vivir una experiencia fuera de su zona de confort. Y en el lugar donde le tocó, que era una zona rural muy complicada de llegar, pues obviamente las capillas y las parroquias no era algo muy común. Cuando él llega, estamos hablando del 94, 95,
él llega a esa zona del otro lado del país y pasa los siguientes 11 años de su vida trabajando en esa zona. Al momento de él irse, él había construido no solo una capilla, sino también esa capilla la había hecho ya parroquia. Obviamente no él, pero él fue que puso el Picasso y él toda su vida fue ministro. Entonces, para que veamos, obviamente, que no es necesario quizás hacerlo desde el púlpito de un sacerdote, sino también tú como laico comprometido puedes también construir, no solo en términos físicos, sino también en términos espirituales, un monumento a nuestro Señor. ¿Sí o no, Ángel? Por supuesto, y pensaba, y sé que César va a corroborar conmigo, que no es solamente estar desde el altar, Sí. sino también estar en medio de la asamblea. En medio de la asamblea. Porque así como él ha compartido con nosotros esa bonita experiencia, también tenemos que estar conscientes que es trabajando con la gente que está. Y que en eso también hay roces y hay situaciones. Sin ellos no hay nada, entonces. ¿Verdad? Entonces, alguna experiencia que usted entienda que pudo vivir, que quizás fue un pequeño roce, una experiencia que usted dijo, wow. Ellos quieren. No me meten problemas, ¿eh? No me meten problemas. Bueno, mis hijos, nosotros, como le digo, hemos vivido muchas experiencias en estos 20 años. Muchas buenas, muchas positivas, la mayoría positivas. Solo han habido algunos casitos que no han sido tan positivos, pero que con la perseverancia y la fe uno ha podido trabajar en ello y salir hacia adelante. O sea, que aquellas cosas que pudieron pasar, aquellos tropiezos que pudiéramos tener, hemos sabido levantar bien el pie y a poder 20 años Diplomático el hombre. Bastante. Diplomático el hombre, no se quiere meter en problemas. No ha habido forma. No ha habido forma, hermano. A ¿Qué es lo 20 que vamos a años hacer aquí? de ministerio, ¿usted está dispuesto a ir ahora mismo si lo llaman donde lo envíen? Me imagino que la disposición ahora mismo recae sobre el sacerdote, Sí. ¿Quién es su párroco? El padre Rogelio. El padre Rogelio. Entonces, él es el que se encarga de enviarlo usted a las comunidades. Pero, un caso hipotético, se necesita una persona en una comunidad un poco lejana, ¿usted está dispuesto a ir? Sí, de hecho lo he hecho. Le dije que he tenido que ir a Cumayasa, A otras que son bastante retiradas de su comunidad sí. Lo hemos hecho con cercana. mucho gusto. Siempre estamos disponibles para la cosa del Señor. Gracias a Dios, porque independientemente de las complicaciones diarias que usted debe tener, usted trabaja, tiene una familia, pues tiene ciertos compromisos. Siempre es importante, ya que ha hecho ese compromiso con Dios, pues que esté dispuesto a cualquier cosa, a trasladarse a tal sitio donde haya una necesidad espiritual que quizás a través de usted el Señor pueda suplir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, un tema interesante, Ángel, que aquí hay pues mucha tela de donde cortar. El tema familiar. ¿Cómo ha sido que sus hijos, su esposa, toda su familia, haya entendido que usted quería ser un ministro y explicarle a ellos cómo era el sistema? Bueno, desde el principio, desde que yo entré al primer curso, cuando me enviaron, el padre le dijo a Mayra Sí. que me enviaba a mí, pero que era la familia que estaba comprometida con todo esto. O sea, que la esposa tenía una obligación frente al ministerio que ejercía el esposo y debía apoyarlo y ayudarlo en todo lo que fuera necesario. Como es bien sabido, nuestros hijos, desde antes de nacer están yendo a la iglesia. Porque cayeron en el business de Maya y Maya no dejó de ir a la iglesia. No han dejado. O sea, desde antes de nacer están yendo a la iglesia y se ha mantenido así. Para nosotros no ha habido lugar para que el muchacho diga que está cansado, que tiene sueño, que va a descansar, que no va a misa este domingo por esto. No. Nuestra responsabilidad con Dios está delante y por delante de todo. Y los muchachos han entendido eso y se han integrado. Ya
ya como grandes, se han integrado a las distintas áreas que tiene la iglesia para participar. ¿Usted visualiza ayudar. alguno en lo que usted ha hecho? Bueno, puede que sí, que quizá todos se encaminen por el mismo camino que yo, pero Ojalá. vamos a ver. Eso es lo que esperamos, ¿sí o no? Así Sí, mismo. siempre. Vive un ministerio destinado a crecer, ¿no? Entonces hablaba de que está en la escuela de diáconos. ¿A qué altura más o menos? Bueno, ya la escuela de diácono prácticamente hemos terminado. Solo nos queda alguna materia que no fueron incluidas dentro del programa en los 3 años que se dice que debemos estar. Ya cumplimos con los 3 años, pero estamos asistiendo todavía porque hay algunas materias que están dando actualmente que no la habíamos cogido, y como la educación es importante en la vida de un ministro ordenado, nosotros hemos asumido De manera virtual. Exacto, de manera virtual ahora estamos cogiendo esa materia que falta. ¿Cómo se siente usted entonces viviendo ese llamado a plenitud, acompañado de su familia, como dije anteriormente, no solamente desde el altar o en la Eucaristía, sino también en medio de la asamblea? Este llamado ha sido compromiso no solo mío, ha sido un compromiso de la familia, y yo tanto Mayra como yo se lo hemos hecho saber a los hijos. Cuando fui llamado nueva vez para el diaconado, ya mis hijos son grandes, yo me senté con ellos y tuvimos una conversación y una explicación. Yo, si ustedes se comportaban bien como hijos del ministro, ahora como hijos del futuro diácono tienen que hacerlo mejor, porque el compromiso es más grande. Bajo raya de una vez. ¿Tú estás oyendo? Es importante eso. Sí. Porque en la comunicación familiar, a un tema nuevo, a un sistema que usted está integrando a su familia, lo hizo, me imagino, en su debido momento hace 20 años, aunque sus hijos eran pequeños. Pero ahora, ya que tienen la capacidad de entender y de dialogar y de conversar y digan, papi, yo estoy de acuerdo con esto, y que ellos le expongan a ustedes la importancia de verlo a usted feliz, pues debe ser sumamente importante. Ahora bien, me imagino que el punto clave para usted seguir adelante, obviamente sí son sus hijos, pero ha tenido que ser de la mano de su esposa. Pues no hay manera. Creo que sin el apoyo incondicional de mi esposa, nada de esto hubiera sido posible. Así es. Mayra es una gran mujer, una gran cristiana, que tiene una entrega total a la iglesia y al servicio. Ella sirve, por ejemplo, ella ahora mismo está sirviendo como promotora de salud, un programa que tienen los padres, donde se le da asistencia a los enfermos crónicos en las comunidades que comprenden las parroquias escolapias. Y un grupo de mujeres y algunos hombres se encargan de dar este servicio gratuitamente a las personas que lo necesitan. O sea que Mayra es una mujer de iglesia. Don César, se han hecho algunas reuniones, los ministros, los encargados de sectores, para manejar el tema de la pandemia, para ver qué se puede hacer Con relación a las celebraciones. con relación a las celebraciones, a todo ese tipo de cosas, que está complicado, como habíamos hablado anteriormente, pero ¿hay alguna salida momentánea para eso? Bueno, Porque vamos a estar claros, esto de que por las aplicaciones de las redes sociales sí es importante. sí es importante. Pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Y nosotros que manejamos, vivimos en una comunidad de gente muy pobre. Muy pobre, sí. Es muy difícil, porque tú sabes que hay que tener internet para todo esto, y es muy difícil para la gente Claro. poder dar un seguimiento eclesial desde la virtualidad. Sí. Es muy difícil.
La iglesia está haciendo su esfuerzo. El padre, por ejemplo, hace la invitación todos los jueves de manera virtual. Sí. Pero cuando tú chequeas el chat, ¿cuánta gente hay viendo? Una adoración al Santísimo, por ejemplo, donde hay 4 iglesias, parroquias. Y a veces tú no ves la cantidad de gente que tú deberías ver, claro. Donde vemos 15, 20 gente nada más viendo esto. Se ha dejado mucho que desear. Exactamente. Y usted como ministro como decimos anteriormente, ministro extraordinario de la comunión, no se está llevando la comunión, obviamente, a las casas por el tema. El ministerio ahora mismo está suspendido. Está suspendido. Está Sí, suspendido. Está suspendido, porque imagínate. Pudiéramos entender que en este momento es necesario, por la particularidad de que hay mucha gente Claro. que se expone al ir a la iglesia y entonces necesita esa Y el tema comunión, espiritual esa es comunión espiritual. gente de Esa comunión diaria, hermano. Exactamente. El problema principal es que esta es una enfermedad que no se ve. Exacto. Entonces, Tú no sabes. si tú estás ejerciendo el ministerio, tú corres el riesgo de llevarle la enfermedad a una persona que está en su casa tranquila, Sí. al ejercer el ministerio. De llevar una comunión incluye que tú tengas que tocar, y aunque tú tengas todas las precauciones que tengas, puede que en un momento, o si esa persona coge esa enfermedad, pueden pensar los familiares que fue por Sí, que se la llevaste en la comunión. Y eso no lo podemos Puede pensar. permitir, hermano. Y eso no lo podemos permitir. Eso es Esto importante. es muy delicado. Muy delicado. Muy Pero, delicado. pero es bueno porque siempre el tema que Ángel tocó es importante, porque gente de comunión diaria, gente que tiene 20 años asistiendo diariamente a misas, y verse en esta situación, usted como ministro, o vamos a dejar el tema de ministro a un lado, como un laico comprometido, como una persona de iglesia, ha sido muy difícil. Sí, ha sido difícil para todos, en especial para nosotros, los que estamos ejerciendo el ministerio, porque nos hemos tenido que ver. Yo mismo pensaba en estos días, Dios mío, ¿qué hacer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, señor? Uno se debe a la obediencia, uno no puede actuar por sí mismo. sí mismo, sino tiene que esperar que la iglesia te llame y te indique que ya puedes proceder de manera normal o ejecutar un plan o algo así. Pero todavía estamos a espera de todo esto. Y con relación a la comunidad que usted tiene a su cargo, usted es animador de una comunidad, la pregunta es, más o menos, ¿cuál es el volumen de las personas que asisten a la capilla regularmente? ¿Tiene algún tipo de ayuda de otro ministro, tal vez, que esté ahí con usted también para colaborar en el ministerio? Bueno, sí, en nuestra comunidad la mayoría son niños jóvenes o niños que asisten. Tenemos unos 15 a 20 adultos que asisten regularmente, y tenemos una buena cantidad de niños. Pero nuestro barrio tiene una particularidad de que está lleno de iglesias de otra denominación, y esto hace un poco más difícil la tarea de uno. Sí. Pero entonces hay gente que mandaban los niños, pero a veces ya no los mandan por asunto de que los otros lo llaman y le hacen regalos y esto, y a veces uno se ve impedido por esta situación. Podemos decir ahí que efectivamente este es un momento en el cual nosotros como católicos debemos afianzar nuestra espiritualidad a Jesucristo, porque, como usted dijo, todas las otras denominaciones... Pero tenemos que poner los pantalones para Sí, trabajar porque, hermano, con la gente. Ese es el tema. Exacto. Este es un momento débil para nosotros. Sí, y para todas las comunidades, porque imagínate, todas las iglesias no pueden reunirse como se reunían antes. Exacto. Hay muchas prohibiciones. Desde su capilla se coordinan actividades, me imagino, que ahora está detenida, pero se coordinan actividades como la catequesis, ¿verdad?
Sí, se da catequesis los sábados, o se daban catequesis para niños, Sí. y también teníamos un grupo de adolescentes y jóvenes en preparación. Las parroquias siguen, y San José de Calasanz siguen con las misas. Con la misa, sí. ¿Los domingos solamente? Sí, y la adoración al Santísimo. Adoración al Santísimo. Sí. En Perfecto. San Eduardo lo ponen desde por la mañana. Yo creo que es importante, Ángel, que la gente sepa que también las parroquias, los domingos, están abiertas al público. No Sí. abiertas totalmente, porque decir que están abiertas es una imprudencia, sino con las medidas de seguridad adecuadas para que usted pueda recibir el sacramento de la Eucaristía. Yo creo que es importante que cada persona en su zona que necesita, porque ya esto es a nivel de necesidad, hermano, que necesita asistir, de recibir el cuerpo de Cristo, averigüe a ver cuáles son los días que su parroquia está ofreciendo la Santa Eucaristía para que asistan, porque para que no se pierda eso en esta pandemia. Exacto. Usted como animador, como ministro, su trabajo en la semana, ¿cómo lo divide? ¿Tiene Bueno. trabajo diariamente? ¿Pocos días a la semana? Mi trabajo ordinario es diario, de lunes a sábado. También soy No se fatiga profesor en ese trajín. universitario. Uno se fatiga, pero uno saca el tiempo. Por ejemplo, yo cuando estaba yendo a San Eduardo, yo suspendía 1 hora de clase. Son 2 horas. La celebración es de 6 a 7, ¿verdad? Yo empezaba mi clase a las 7, después de las 7 cuando llegaba. Hasta las 8. Hasta las 8. Y los muchachos contentos, me imagino. No, imagínate. Los muchachos contentos. Allá por ejemplo, yo por lo regular yo salgo a las 5 de la tarde. O sea que me da tiempo coger para la caleta los jueves, a la celebración o la adoración de los jueves. Y los sábados tengo el tiempo también para asistir. Porque aparecen también reuniones con los grupos que operan en la capilla y cosas. Todo eso. Está fuerte Tratamos la de división de manejarlo y tiempo. hacerlo en el mismo sábado. Si tenemos las reuniones, la preparación de las patronales y todo esto, Sí. aprovechamos el tiempo. El sábado a veces yo llegaba más temprano, terminaba mis reuniones y después vamos a la celebración eucarística. Perfecto. Si tocaba Eucaristía o tocaba celebración de la palabra. ¿Como comunidad tienen un templo físico para las celebraciones? Sí, allá tenemos un templo físico que hace el doble trabajo, capilla y es escuela. Ok. Durante el día, Durante el día. Sí, de lunes a viernes, una escuelita para niños de nivel inicial. Y ya... Una escuela que funciona por la parroquia. Exacto. Ok. Está bien ahí. Entonces, César, según ya hemos hablado de experiencias difíciles, de buenas experiencias en general, pero debe haber una experiencia en estos 20 años que usted la recuerde, ya sea con mucho cariño, con mucha risa, con mucho, no vamos a decir dolor, porque ya la experiencia mala usted la dijo, pero una experiencia en general que haya marcado su vida en estos 20 años. Y que haya sido particularmente, si Feli me lo permite, claro. Sí, claro. En medio de la celebración eucarística. Usted ayudando en el altar, pasó esto y usted, Exactamente. ¿cómo reaccionó? Bueno, Ahora sí lo complicamos al hombre. Lo complicamos al hombre. muchachos. No te rías. Es que, no sé, nosotros, Mayra dice que yo, lo que siempre recuerdo es, Mayra me vive corrigiéndome. Me dice que yo hago mucha mueca. Eso es algo que da risa. Dice que tú haces mucha mueca, que Dios. Entonces, que en el altar a veces yo estoy tranquilo o en mis quehaceres a veces, no sé. Y ahí ¿Se olvida uno? Sí. Pero experiencia sí que da risa. Eso sí me da risa cuando ella me dice eso. Nunca se cayó con el alba y el cíngulo caminando, nunca. Todavía no. Ah. Estamos jóvenes todavía. Porque hay un asunto también que la gente, los ministros a veces caminando se enredan. Sí. Con la alfombra. Puede ocurrir, exactamente. Sí, puede ocurrir. puede ocurrir. Puede No por el momento.
Esperemos que no, Esperemos que no. Esperemos que no. Don César, yo creo que ha sido un privilegio pues para nosotros, para Ángel, para mí, para todo el público que haya compartido sus experiencias en general. Yo creo que es importante que el público, y Ángel y yo que estamos aprendiendo de usted hoy, porque nosotros vinimos a aprender, pues yo tenía mi duda, ya usted la Al despejó. contrario. No, Oye, ¿cómo al contrario? ¿cómo al contrario? No puede ser. Ustedes también aportan y tienen sus experiencias. Sí. Y esto es lo que enriquece a la iglesia en sí. Estos diálogos Que son muy haya buenos. Jóvenes como ustedes que tengan inquietudes y que quieran que otros también puedan saciarse Sí. de esas inquietudes haciendo este tipo de programas que ustedes tienen. Nos sentimos muy agradecidos con usted por su apertura. Vino, salió ileso porque Salió ileso porque no hubo manera, hermano. No supo manejar. Eso es otro tema. Diplomacia. Diplomacia, hermano. No puede ser. No, y aparte de que me imagino que ya usted había tenido experiencia en algún medio. Aquí mismo. Aquí mismo habíamos sí. venido otras veces. Sí. Una vez con Junior. La primera vez que vinimos, recuerdo que uno de los muchachos, vinimos como familia, y Jeffrey no. Jeffrey fue. Jeffrey, su hijo. Sí, o Sioreski, no pudo hablar, se trabó. Pero son cosas que pasan. Son cosas que dentro pasan. de esto. Don César, muchas gracias. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias por orientarnos de una manera bastante relajada, en el buen sentido de la palabra, por todas estas dudas que yo particularmente tenía, pues despejarlas. No sé si Ángel quiere agregar alguna otra cosa. No, yo creo que me parece que es cuanto. Me parece muy Ya. muy bien, de verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros vamos a terminar, como siempre, al igual que empezamos, con una oración, Ángel. O vamos a pedirle a nuestro invitado hoy que nos haga el honor. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias porque ha estado maravilloso con nosotros. Gracias por permitirnos poder comunicarnos con estas personas que tú has puesto en nuestro camino. Gracias por las bendiciones que día a día vienen a nuestras vidas. Gracias por estos jóvenes que tú diriges y que ellos se dejan dirigir por ti. Gracias por la familia y por la iglesia a la cual pertenecemos. Bendice cada cosa que hagamos y que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en ti, que eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Un hermoso momento hemos vivido compartir, Félix, entre tanto y nada. ¿Qué te ha parecido? Increíble. Yo creo que ha sido una muy grata experiencia, no solo para nosotros, sino para todo el que le llegue este mensaje, este testimonio de don César, que como ministro ha tenido una vida bastante bonita, de muy buenas experiencias, que es lo importante. Sin lugar a dudas, una forma también de hacer llegar a las personas un mensaje un poco más claro del trabajo que se hace dentro de la iglesia. Un poquito más llano, que sin tantos términos Tecnología, ¿verdad? Técnica, técnicas, nada por el estilo. sino que a lo llano nosotros entendamos para qué y qué es lo que hace un ministro en el altar. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios, ustedes y nosotros, así Así. lo permitimos. Así es. Esto fue Entre Tanto y Nada. Para trabajar con éxito, téngase caridad en el corazón y paciencia en la ejecución.
Conéctate la próxima semana con tu programa Entre Tanto y Nada.